Hola a todos, el día de hoy vamos a ver lo que sería LTE o Long Term Evolution. En este caso vamos a empezar viendo qué es LTE, ya que es muy importante conocer que este es un estándar de comunicación inalámbrico de alta velocidad para datos móviles, desarrollado por el 3GPP, se diseñó para hacer una evolución del 3G, con el objetivo de mejorar la velocidad, reducir la latencia y en este caso optimizar la eficiencia del espectro. Esto aprovechando mucho mejor lo que serían las bandas de frecuencia disponibles. LTE ya usa una arquitectura completamente basada en IP, donde se va a apoyar en tecnologías como OFDMA, en SCFDMA y para transmitir los datos de manera mucho más eficiente y robusta. Bueno, para entender mejor vamos a pasar a ver lo que serían las características técnicas. Se usan altas velocidades de datos, en este caso velocidades teóricas de descarga como de 300 megabits y velocidades de carga de hasta 75 megabits por segundo. Una baja latencia, ya que tiene una transferencia de menos de 5 milisegundos en la red de acceso por radio. En la eficiencia en el uso del espectro, tiene una mejor utilización de modulación y multiplexación avanzados para optimizar el uso del espectro radioeléctrico. VoLTE, que permite la transmisión de voz sobre la red de datos LTE, lo que va a resultar en llamadas de mejor calidad y un establecimiento más rápido, ¿no? La red de conmutación por paquetes con protocolo IP. Esto va a proporcionar una red más eficiente y flexible para transmitir los datos. Una interoperabilidad donde LTE puede interconectarse con los estándares inalámbricos existentes como UMTS y GSM. También tenemos otras características como sería la tecnología MIMO, donde se utilizan múltiples antenas en la estación base y terminal móvil para mejorar la capacidad de la red y calidad de la señal. Un control de potencia en el enlace ascendente que va a ayudar a mejorar la capacidad del sistema y reducir el consumo de potencia. La modulación OFDM y la modulación SCM, que esto se utiliza en la OFDM en el enlace descendente y en la SCFDMA en el enlace ascendente. Y la QoS, ¿no? Que es la Quality of Service, que permite la priorización de diferentes tipos de tráficos de datos para que se asegure la calidad de servicios como voz y video. Esto se logra mediante la arquitectura de la red LTE, donde, en este caso, la red LTE también se llega a llamar EPS, que sería el Evolved Packet System, que es una red IP de extremo a extremo, que se divide en dos partes. La parte LTE, que trata de la tecnología relacionada con la red de acceso de radio, o lo que sería la EUTRAN, que es la Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network, y la EPC, que trata de la tecnología relacionada con la red troncal. Por lo que aquí tenemos un diagrama donde se ve el rectángulo verde, sería la EPS, que sería toda la red LTE, y vamos a ir por partes. Primero, en este caso vamos a ir de adelante hacia atrás. Tenemos lo que sería la UE, que vendría a ser el usuario, podría ser tú el que está grabando el celular, ese llegaría a ser la UE, y entramos a la EUTRAN, donde tenemos en este caso un punto muy importante, que sería la ENB o la que sería la eNode B, que es la estación base LTE, lo que va a ser la antena del celular básicamente, ¿no? Que se va a encargar de conectarse con el celular mediante esta red o mediante el aire vía LTE-UU y también con otras ENBs. De esto se pasa a lo que sería la EPC, que ya es la red troncal, es el núcleo de la red, donde se entra primero lo que sería la MME, donde sería el Mobile Management Entity, que se encarga de controlar la movilidad del usuario, que lo que se hace es conectarse a y se encarga de hacer los handovers, la autenticación, ese tipo de cosas, ¿no? En sí maneja solo la señalización y el tráfico de datos es manejado por el SGW. Este sería en sí el que es el puente entre el radio, el ENB y el resto de la red, ¿no? También se tiene lo que sería otro muy importante, que es el PGW, que sería el PDN Gateway, que conecta la red LTE con el internet, con estos diferentes servicios, como sería el PCRF, el SPR, el OFCS o el SC.
que bueno, este PGW lo único que hace es asignar la dirección IP al usuario, para que mediante eso se pueda pasar PCRF, que sería el Policy and Sharing Rules Function, que va a definir las políticas que, por ejemplo, puedes tener YouTube ilimitado, puedes tener Netflix y tal. Este te va a gestionar esos servicios. Y también se tiene por este lado el HSS, que sería en este caso el Home Subscriber Server, que es como el registro de los usuarios, ¿no? Donde se tiene todo lo que serían los datos del abonado, claves, perfiles, etc. Y estos tres de acá arriba simplemente son sistemas de facturación. En sí no son muy esenciales, ¿no? Ahora se va a pasar a ver lo que sería la asignación de recursos y multiplexados, donde como se había mencionado anteriormente, LTE se apoya en tecnologías que sería como OFDMA y SCFDMA, ¿no? En el caso del enlace de bajada, que se usaría OFDMA, como se había ya expuesto anteriormente, ¿no? Es un canal de frecuencia que se va a dividir en muchas subportadoras pequeñas, como se puede ver acá. Se dividen en subportadoras pequeñas y ortogonales, esto para que no puedan interferir entre sí. Y de esta manera es como se asignan bloques de subportadoras y tiempo a diferentes usuarios. Esto para permitir que varios usuarios puedan hablar al mismo tiempo, se puedan enviar datos y en diferentes frecuencias. El uso de esto tiene la ventaja de que tiene una alta eficiencia espectral y tolerancia a interferencias multitrayectos, ¿no? En el caso de lo que sería el enlace de subida, este es el SCFDMA, el que se utiliza. Donde, bueno, esta ya se ha explicado también, es una técnica de transmisión que se utiliza principalmente con grupos de datos en periodos de tiempo. Esto para mejorar lo que se había mencionado anteriormente, ¿no? En la subida de datos. Continuando con la presentación de mi compañero, vamos a ver cuáles son las tecnologías soportadas en LTE. La primera de estas tecnologías es la tecnología MIMO, Multiple Input y Multiple Output, que nos permite transmitir y recibir la información de manera paralela, utilizando múltiples antenas. Esto con la finalidad de poder transmitir una mayor cantidad de información en una menor cantidad de tiempo. Y esto se utiliza en conjunto con la modulación adaptativa, y es que LTE tiene la característica de que utiliza la modulación PSK, o modulación por desplazamiento de fase. En específico, LTE puede utilizar tres tipos de modulaciones PSK. Puede utilizar QPSK, 16 QAM o 64 QAM. Esto con la finalidad de poder incrementar lo que es la eficiencia espectral. Y LTE tiene la característica de que se van a conmutar entre estos tres tipos de modulaciones de manera automática, y en función de si el usuario tiene una buena o una mala calidad de señal. La tecnología HARQ. Esta se presenta en el siguiente caso. El emisor lo que va a hacer es transmitir información, pero durante el medio de transmisión se puede presentar o sumarse ruidos o interferencias a nuestra señal. Por lo tanto, el receptor puede llegar a recibir un mensaje distinto al que nos transmitió originalmente el emisor. Entonces, para lo que nos sirve la tecnología HARQ es para poder reconstruir el mensaje original. En LTE también tenemos lo que son los handoffers. Y es que un usuario se conecta a una estación base, pero si el usuario está en movimiento o tiene una mala calidad de señal, lo que va a hacer el sistema LTE es realizar un salto de estación, es decir, va a permitir que el usuario se conecte a otra estación base distinta. Esto, a comparación de tecnologías anteriores como puede ser 3G, en LTE es mucho más rápido y mucho más eficiente. A continuación vamos a explicar cada una de estas tecnologías con un poco más de profundidad. Comenzando por la tecnología MIMO, y vamos a comenzar a hablar de la eficiencia espectral en LTE. En LTE tenemos una eficiencia espectral muy superior a la eficiencia espectral de 3G. Específicamente podemos alcanzar más de 3 bits por hercio. Esto utilizando MIMO y utilizando modulación adaptativa. El MIMO en LTE consiste en lo siguiente, y es que en lugar de enviar los datos por un solo camino o una antena única, como se hacía en tecnologías anteriores, estos se van a dividir y se van a enviar por varios caminos al mismo tiempo, y cada antena va a transmitir una parte distinta del mensaje. Y en el lado del receptor se van a recombinar y reconstruir la información. La modulación adaptativa.
La modulación adaptativa es una técnica en la que el sistema ajusta el tipo de modulación según la calidad del canal de comunicación, según el SNR o relación señal a ruido. En LTE, esto nos permite aprovechar al máximo el canal cuando la señal es buena y usar modulaciones más robustas cuando hay interferencias o señal débil. Y LTE nos permite cambiar dinámicamente, es decir, automáticamente entre estos tres tipos de modulaciones. Y esto por lo general se realiza cada milisegundo. A continuación tenemos una tabla donde primeramente se muestran los tres tipos de modulaciones que tenemos disponibles en LTE. Tenemos QPSK, 16 QAM y 64 QAM. Y en QPSK tenemos que podemos transmitir una cantidad de 2 bits por símbolo. En 16 QAM podemos transmitir 4 bits por símbolo y en 64 QAM podemos transmitir 6 bits por símbolo. Es decir, 64 QAM tiene una mayor eficiencia espectral que QPSK. Pero tenemos la característica de que 64 QAM es mucho menos robusto. Esto debido a que, como tenemos una mayor cantidad de bits por símbolo, hace que nuestros símbolos sean mucho más complejos, es decir, son mucho más sensibles y susceptibles a ruidos e interferencias. Por lo tanto, se dice lo siguiente, o lo que hace LTE es lo siguiente: si el usuario tiene una baja señal, entonces va a utilizar QPSK, que es un sistema mucho más robusto. Si tiene una señal media, entonces va a utilizar 16 QAM, que es una señal medianamente robusta. Y si tiene una buena señal, entonces va a utilizar 64 QAM, que es una señal con baja robustez, pero con alta velocidad. HARQ, o solicitud automática de repetición híbrida por su traducción al español. Esta es una técnica de retransmisión rápida de datos que combina la corrección de errores y la retransmisión automática de paquetes perdidos o corruptos. LTE utiliza HARQ para garantizar una transmisión confiable y con baja latencia sin tener que esperar tiempos largos de retransmisión como en protocolos tradicionales. La tecnología HARQ consiste en lo siguiente, o su funcionamiento es el siguiente. El transmisor va a enviar un bloque de datos codificado con técnicas de corrección de errores, como puede ser un checksum. Y el receptor va a intentar decodificarlo. Si la información que decodifica el receptor es correcta, entonces va a responder con un ASK, que es un mensaje de que se ha recibido la información correctamente. Y si el mensaje que ha recibido está corrupto, entonces va a responder con un NAK, que es un mensaje que indica que el mensaje que ha recibido está corrupto o es erróneo. El transmisor no va a enviar el mismo paquete, sino que una versión redundante que, al combinarse con la anterior, mejora las probabilidades de decodificarlo correctamente. Y este proceso se repite hasta que se decodifique correctamente o se alcance el límite de intentos. A continuación, en la parte inferior tenemos una imagen donde tenemos lo que es el transmisor en la parte superior y el receptor en la parte inferior. El transmisor lo que va a hacer es enviar un bloque de datos, en este caso está denotado como P1A, y este bloque de datos nos indica que que tiene errores durante la transmisión. Entonces el receptor va a recibir un mensaje completamente distinto. Entonces, como el mensaje que ha recibido el receptor es erróneo, va a responder con un NAK, es decir, he recibido el mensaje erróneo. Entonces, el transmisor lo que va a hacer es enviar ese mismo bloque de datos, pero codificado de una manera distinta, de una manera mucho más robusta. Y el receptor va a recibir esa información, de nuevo, otra vez erróneamente, pero lo que va a hacer es combinar el primer mensaje que tenía con el nuevo mensaje que ha recibido. Entonces, como el mensaje todavía sigue siendo erróneo, va a responder con un NAK, con un mensaje de que se ha recibido la información de manera incorrecta. Entonces el emisor va a enviar otra vez la información y el receptor lo que va a hacer es combinar la información recibida con los dos paquetes recibidos anteriormente, es decir, el nuevo paquete con el paquete recibido anteriormente y con el primer paquete. Entonces combina esos tres paquetes para reconstruir lo que es el mensaje. Y si ese mensaje reconstruido es correcto, entonces va a enviar un ACK, es decir, un mensaje de que he recibido correctamente ese mensaje. Entonces el emisor puede transmitir el siguiente bloque de datos, que sería P2, y este se ha transmitido sin ningún error. Entonces el receptor va a enviar un ACK. Otra de las características que tiene el LTE es que tiene handovers mucho más rápidos a comparación de tecnologías anteriores.
Y recordando lo que es un Hanover, es que este es el proceso de transferir una conexión activa, ya sea de llamada, video o datos, de una señal, de una celda a otra, sin perder la comunicación. Y esto puede ocurrir en los siguientes tres casos: cuando el usuario se mueve, por ejemplo en un auto, cuando la calidad de señal es baja, o cuando la red necesita balancear la carga, es decir, cuando esté saturada. Vamos a comparar el Hanover de la tecnología 3G UMTS con la tecnología 4G. Y es que recordemos que el Hanover en la tecnología 3G podía ser de dos tipos. Teníamos el Soft Hanover y el Hard Hanover. El Soft Hanover consistía en lo siguiente: el equipo o el usuario se conecta a varias celdas al mismo tiempo y se combinan las señales de múltiples estaciones base. Esto genera redundancia, útil para evitar pérdidas, pero requiere más recursos de red y tiene una mayor complejidad. Y el Hard Hanover, la conexión con una celda se rompe antes de establecer la nueva. Esto nos permite que sea mucho más rápido, pero con riesgo de interrupciones. En 3G, el control del Hanover lo realizaba uno de los componentes que podemos ver en la siguiente arquitectura, que es la RNC, o Radio Network Controller. Es uno de los componentes que se ha eliminado en lo que es la tecnología LTE. El Hanover en LTE. En LTE, a diferencia de 3G, solamente tenemos un tipo de Hanover, que es el Hard Hanover. Pero este no es exactamente el mismo que el que se utilizaba en la tecnología 3G, sino que está optimizado para poder ser más rápido y sin cortes perceptibles. Y LTE tiene la característica de que elimina lo que es el RNC, la Radio Network Controller, de manera tal que la estación base ahora va a ser la que maneja el Hanover, y lo que reduce la latencia y la complejidad, y lo que permite utilizar lo que es un enfoque distribuido, al utilizar varias estaciones base inteligentes. Esto nos permite que esto sea mucho más eficiente y escalable que el control centralizado en 3G. El equipo o el usuario lo que va a hacer es medir la calidad de señal con cada una de las celdas vecinas, y lo que va a hacer es reportar si tiene una buena o una mala calidad de señal a su estación base más cercana o la que está utilizando. En función de si tiene una buena o mala señal, si el sistema está saturado o no, la estación base es la que va a decidir si es que va a realizar un Hanover o si no. A diferencia del sistema 3G, donde el usuario lo que hacía era reportar si tenía una buena o mala calidad de señal al RNC, y el RNC era el que decidía si es que se realizaba o no se realizaba un Hanover, un salto. El Interrad Hanover. Esta consiste en lo siguiente: cuando un usuario con conexión LTE se mueve hacia una zona donde no hay cobertura 4G, el sistema puede hacer una transferencia automática a 3G o 2G. Y el nodo o la estación base LTE detecta una baja calidad de señal o una congestión. Si es que la estación base detecta una baja calidad de señal o congestión, entonces lo que va a hacer es consultar al núcleo EPC o al MME, y si es que es necesario, va a ejecutar el Hanover hacia 3G. Es decir, si tiene una baja calidad de señal o la red está congestionada, entonces lo que va a hacer es transferir al usuario al sistema 3G. Y el control va a pasar a una red con RNC y con nodos base. Y el usuario va a mantener la sesión de datos o de llamada sin cortes, pues este proceso se va a realizar de manera automática. A continuación tenemos una tabla que nos compara lo que son las tecnologías anteriormente vistas, que son las 3G o MTS en este caso, la tecnología WiMAX y la tecnología LTE. Recordemos que la tecnología 3G se conoce como la tercera generación, la WiMAX ya se conoce como lo que es la cuarta generación y la LTE ya es la cuarta generación. En cuanto a la tecnología de acceso, 3G utilizaba lo que es WCDMA o acceso por código. WiMAX utilizaba OFDMA y LTE ya utiliza OFDMA. Esto para las subidas y SCFDMA OFDMA para las bajadas y SCFDMA para las subidas. En cuanto a la comparación de velocidades, teníamos que en 3G teníamos una velocidad de 2 megabits por segundo de bajada y un aproximado de 384 kilobits por segundo de subida. En WiMAX ya se incrementaba la velocidad. Teníamos de bajada unos 30 o 40 megabits por segundo y de subida teníamos unos 10 megabits por segundo. Y en LTE se incrementan considerablemente las velocidades de transmisión. De bajada ya tenemos 100 megabits por segundo
y de subida tenemos un aproximado de 50 megabits por segundo. Como siempre, el sistema lo que hace es asignar una mayor velocidad de transmisión para lo que son las bajadas y una menor velocidad de transmisión para lo que son las subidas. En cuanto a la latencia, tenemos que 3G tenía una latencia de 100 milisegundos. WiMAX tenía una latencia de 50 milisegundos y en LTE se reduce considerablemente, tenía una latencia muy baja de 10 milisegundos. En cuanto a la arquitectura, 3G utilizaba la arquitectura RNC, Core 3G, mientras que LTE utiliza ya la arquitectura Full IP o EPC. En cuanto a la gestión de movilidad, 3G utilizaba un sistema con control centralizado, donde se tenía un RNC, mientras que en LTE se eliminó lo que es este componente. Ya no tenemos lo que es el RNC, y ese control o muchas de las funciones que realizaba este componente se pasó o se delegó esas tareas a lo que son las estaciones base o los nodos, lo que nos hace mucho más eficiente. Y en cuanto a la cobertura, 3G tenía una cobertura global y LTE también tiene una cobertura global y puede coexistir con otras generaciones, es decir, puede realizar handovers a 2G o a 3G. Y su compatibilidad, en el caso de 3G, es muy alta. También puedes realizar handovers con 2G y con 3G, y LTE de la misma manera. Puede funcionar tanto con 2G como con 3G. Actualmente, en algunos países coexiste con lo que es la tecnología 5G. Muchas gracias por su atención.